estamos aquí desde el tercer radio del Instituto Vignone, en la localidad de Vicente López. Hoy, en esta mañana bastante calurosa, hay una mañana bastante calurosa, bueno, en el día de hoy me gustaría ver principalmente sobre dos temas que son claramente políticos. Por un lado, me gustaría repasar cómo fue el surgimiento, el desarrollo y el exterminio de lo que fue la organización político-militar Montoneros. Y por el otro lado, me gustaría ver sobre el debate presidencial entre el candidato Sergio Massa y el candidato Javier Milei. Bueno, la organización político-militar Montoneros salta a la fama en 1970, más específicamente en la fecha del 29 de mayo de 1970, Día del Ejército, en el cual Montoneros va a secuestrar al ex presidente de facto, Pedro Eugenio Aramburu. Lo va a secuestrar, lo va a juzgar por ser responsable de la operación masacre del año 1956, por la proscripción del peronismo, por el escamoteo del cadáver de Eva Perón, entre otras cosas, entre otros delitos, y lo va a terminar asesinando, lo va a terminar asesinando, con lo cual, Montoneros firma esta acción, ¿no? De hecho, en el famoso comunicado, donde comunica que la habían ejecutado, ponen la famosa frase de que Dios, nuestro Señor, se apiade de su alma. Cabe destacar que Montoneros es una organización que nace justamente ligada a la Iglesia Católica. De hecho, muchos de sus militantes eran fervientes católicos, ¿no? Por ejemplo, Firmenich venía de la Juventud Estudiantil Católica. También otros dirigentes se habían formado con el cura García del Orrio, por ejemplo, que en los 70 iba a editar la revista Cristianismo Revolución, por ejemplo. También, cabe destacar que Montoneros tenía una impronta muy católica. De hecho, justamente en el comunicado ponen la famosa frase de que Dios, cuando matan a Aramburu, ponen la frase de que Dios nuestro Señor se apiade de su alma. El nivel de catolicismo que tiene esa frase, estamos hablando de que para Montoneros, la ejecución de Aramburu no era solamente buena ante los ojos del pueblo, sino que era buena ante los ojos de Dios, por esa frase. Después, otro operativo que van a hacer también en los 70 en 1970 es la toma de la ciudad de Darín, ¿no? Donde en cuatro comandos formados por cuatro individuos, cada comando, toman la localidad de Darín. Encierran a parte de la policía allá en una comisaría que había en Garín, por ejemplo, también. Cabe destacar que también la organización va sufriendo sus primeras bajas. Después, en 1971 se da lo que es la llegada de Livingston al poder, ¿no? Llega Livingston al poder. Montoneros continúa con las acciones armadas, Cabe destacar que la ley con la que haré es lo siguiente: calificar a las organizaciones políticos, calificar a leer a Montoneros y a otras organizaciones armadas como terroristas es básicamente erróneo. ¿Por qué? Porque lo que hacían estos grupos no era terrorismo, sino que era propaganda armada, ¿Cuál es la diferencia entre el terrorismo y la propaganda armada? El terrorismo es básicamente, por ejemplo, poner una bomba en un jardín de infantes, donde ahí lo que se busca es generar el mayor daño posible e infundir terror en la población. Lo que estos grupos hacían, tanto el ERC como Montoneros, por ejemplo, era la propaganda armada, es decir, por ejemplo, eran las cosas que hacían, principalmente el ERC, por ejemplo, eran los famosos repartos, ¿no? La idea de agarrado un camión de Sancor, básicamente, llegaban a una villa y distribuían la mercadería, por ejemplo. O también otra acción de propaganda armada era, por ejemplo,
Bueno, el Aramburazo, por ejemplo, ¿no? Puesto que, bueno, es básicamente una acción que se puede capitalizar políticamente. O sea, estas organizaciones, que es el nombre correcto, es organización político-militar, ese es el término correcto que se debe usar con estas organizaciones. Bueno, justamente hacían propaganda armada, es decir, acciones militares que podían capitalizarse políticamente. Por eso es una organización político-militar, digamos, porque no era que se dedicaban 24/7 a combatir, digamos, sino que, insisto, eran organizaciones políticas que hacían de vez en cuando acciones militares. Bueno, en 1972 se produce en la provincia de... Perdón, en 1972 se produce en Chubut la masacre de Teleún, donde 19 miembros de organizaciones armadas van a ser... donde hay un grupo de miembros de organizaciones armadas que se intentan fugar de la base Almirante Sar en la provincia de Chubut, en el pueblo de Teleún. Y bueno, 19 militantes políticos van a ser fusilados básicamente por las Fuerzas Armadas, específicamente por básicamente la Marina, ¿no? Cabe destacar, bueno, también que este hecho va a conmocionar a la sociedad, ¿no? Digamos, puesto que, bueno, antes de rendirse, digamos, los miembros de las organizaciones político-militares habían, digamos, pactado que ellos que iban a rendirse, digamos, que iban a entregar las armas a cambio de que se les respetase la vida y que se les diera un trato digno, digamos. Es más, en la conferencia de prensa que hacen cuando toman la base, piden intervención de un médico y de un juez como garantías de que sus vidas iban a ser respetadas. Y después, bueno, el capitán Sosa, el capitán Emilio Sosa, da la orden de ametrallarlos básicamente. Y en esta acción, digamos, por parte del ejército, van a morir 19 miembros de organizaciones político-militares, tanto LER, de Montoneros, como las FARC, por ejemplo. Bueno, y después van a 13 sobrevivientes de la masacre de Teleún van a escribir junto con Paco Urondo el famoso libro de La Patria Fusilada. Mejor dicho, Paco Urondo va a recolectar las historias de 13 supervivientes de la masacre de Teleún y va a hacer ese libro, La Patria Fusilada. En 1973 llega Cámpora al poder, ¿no? En 1973 llega Cámpora al poder. Bueno, Montoneros va a tener una gran participación en lo que es la campaña de Cámpora, ¿no? Digamos, de hecho, a Cámpora, los Montoneros le van a decir el tío, digamos, básicamente, el tío Cámpora. Cabe destacar que, bueno, en el gobierno de Cámpora, Beler decide continuar con las acciones armadas. De hecho, firma el famoso documento de por qué Beler no dejará de combatir, ¿no? Donde básicamente lo que plantea es que Beler va a seguir combatiendo. Beler no va a atacar al gobierno, mientras que este no ataca al pueblo y a la guerrilla, pero va a seguir combatiendo a lo que ellos llamaban las empresas, básicamente las empresas explotadoras, que iba a seguir combatiendo a lo que ellos denominaban como el ejército opresor, digamos, ¿no? Después, bueno, en 1974 se produce la muerte de Perón. Cabe destacar que el 1 de mayo de 1974 Montoneros cabe destacar que el 1 de mayo de 1974 Perón da un discurso donde dice le acusa a los montoneros de ser imberbes, digamos. De hecho, en una parte dice, una parte del discurso de Perón dice: las organizaciones sociales y los líderes sindicales se han mantenido inconmovibles durante estos últimos 20 años, en referencia a la resistencia peronista, iba a decir, y hoy resulta que unos imberbes, digamos, pretenden tener más mérito que los que han luchado durante más de 20 años. O sea, bueno, ahí básicamente Perón tira a los montoneros imberbes, digamos. De hecho, les dice estúpidos que gritan, por ejemplo. Y bueno, Montoneros se termina retirando de la Plaza de Mayo.
anuncia la continuidad de la lucha armada. El famoso Plaza de la Clandestinidad. También en 1975, para el 1 de julio del 74 muere Perón. En 1975 Montemorelos va a realizar el COPE, el Regimiento de Infantería de Monte, en la provincia de Formosa. Va a copar el regimiento de infantería, va a intentar copar el regimiento de infantería de monte de la provincia de Formosa. En esta acción, es muerto el conscripto Herminio Luna, que dice la famosa frase de, un miembro de Monteveros le dice, rendite que la cosa no es con vos, y Herminio Luna le responde, acá no se rinde nadie, y es ultimado a balazos, ¿no? Cabe destacar también que en 1976 se produce el último golpe de estado de Argentina, el 24 de marzo. Montemorelos va a ser barrido por la represión militar. Entre ellos, por ejemplo, dos militantes destacados que va a tener Montemorelos en su momento va a ser Rodolfo Walsh, por ejemplo, que se va a dedicar mucho a lo que es el área de inteligencia. También su hija, que es Victoria Walsh, que iba a acabar en combate, digamos, contra las fuerzas militares. En 1975, Montemorelos forma establece el Código de Justicia Revolucionario, digamos, donde básicamente se intenta profesionalizar, digamos, a las fuerzas militares que tenían ellos, digamos. En el 76 se produce un golpe de estado. En el 77, Walsh escribe la famosa carta abierta de un escritor a la Junta Militar, lo cual le vale ser desaparecido, básicamente. Ser ultimado a balazos y después llevado a la ESMA, donde finalmente termina falleciendo. Entre el 77 y el 78, en el 78 se da el Mundial de Fútbol, ¿no? Donde Argentina sale campeón venciendo 3-1 a Holanda. Entre el 78 y el 79 se da la famosa contraofensiva de Montoneros, en la cual diversos cuadros de montoneros que se habían exiliado en el exterior van a retornar a la Argentina para continuar la lucha armada, básicamente, ¿no? Dentro de estos cuadros que retornaban había dos clases, básicamente. Estaban las TEI y las TEA. Las TEI eran las tropas especiales de infantería, básicamente los combatientes, digamos. Y las TEA eran las tropas especiales de agitación, básicamente la parte política, digamos, de estas de montoneros, digamos, ¿no? Que se van a dedicar, por ejemplo, a interrumpir señales de canales de radio, hacer pintadas, etcétera. La contraofensiva, la verdad que es un fracaso enorme, porque terminan muriendo. Yo calculo que terminan muriendo más de 100 militantes de montoneros que participan en la contraofensiva. Inclusive muchos mueren antes de llegar a operar. Finalmente Montemorelos se termina disolviendo, digamos, en el exterior en el año de 1980. En 1984, una vez recuperada la democracia en Argentina, es capturado en Brasil Mario Eduardo Firmenich, ¿no? Y va a ser capturado en Brasil Mario Eduardo Firmenich, y le van a intentar juzgar por terrorismo, digamos, y por diversos cargos. Cabe destacar que Montoneros Montoneros va a tener entre sus filas, por ejemplo, el famoso poeta Juan Gelman, por ejemplo, que va a perder a su mujer y a su hijo a manos de la represión militar. Cabe destacar también que
Cabe destacar que, bueno, que, insisto, es incorrecto calificar a Montoneros como terroristas, porque, insisto, lo que hacían era la propaganda armada, digamos. Básicamente hacía acciones militares que puedan capitalizarse políticamente. Por eso es incorrecto tratar a Montoneros como terroristas. Bueno, en 1984 Firmenich va a ser capturado en Brasil y se le va a intentar juzgar por cargos como, por ejemplo, terrorismo y otros delitos. Esto es un breve resumen de lo que fue el desarrollo de Montoneros. Por supuesto, hay un montón de documentales y esto se puede profundizar muchísimo más. Hay una película muy buena que es sobre la historia de Tucho Valenzuela. Bueno, que Tucho Valenzuela era un militante de Montoneros, nacido en la localidad de San Juan. En realidad su verdadero nombre era R. Arturio Valenzuela, alias Tucho, ¿no? De donde él es capturado en Rosario, lo llevan a una quinta en la ciudad de Funes, y Altieri le ofrece esto, básicamente. Él es capturado junto con su mujer y su hijo, y Altieri le ofrece lo siguiente. Altieri le ofrece viajar a México, donde estaba exiliado Mario Eduardo Firmenich, líder de Montoneros, y asesinarlo a cambio Tucho, o sea, Tucho Valenzuela, a cambio de asesinarlo, básicamente la mujer de Tucho Valenzuela y su hijo iban a sobrevivir, y Valenzuela lo que hace es llega a México, escoltado por miembros del ejército, todo, y denuncia en una conferencia de prensa, a Altieri, digamos, y denuncia toda esta maniobra, digamos, toda esta maniobra que estaban haciendo los militares, ¿no? Digamos, y bueno, por ende, a Raquel Nevio, que era la mujer de Tucho Valenzuela, le van a terminar matando, y después Tucho Valenzuela va a volver en la famosa contraofensiva de 1977, y va a terminar siendo asesinado en la frontera. Por supuesto que hay un montón de documentales, digamos. Hay un libro de Juan Gasparini que se llama Montoneros, final de cuentas, que también es un muy buen libro, y justamente lo que hace es esto, es repasar, digamos, la historia de la organización. También un libro que se llama Cristianismo y Revolución, que habla también, digamos, de todo lo que es la visión católica que tenía Montoneros también. Y bueno, hay un montón de documentales. Inclusive hay un documental de un profesor de historia que es Fabio Borla, que es profesor de historia en la Universidad de Morón, es profesor y licenciado de historia, donde tiene un video hablando de 4 horas sobre Montoneros. Así que si alguien tiene tiempo y le interesa, la verdad que es buenísimo. Es un muy buen divulgador de la historia y tiene videos muy buenos, la verdad. Bueno, el segundo tema que me gustaría comentar es básicamente el debate presidencial entre Javier Milei y Sergio Massa. Bueno, yo vi todo el debate, lo vi junto con mi familia, y la verdad que vi un Massa bastante seguro, digamos, vi un Sergio Massa bastante seguro. A Milei la verdad que lo vi bastante desdibujado. Dentro de todo no se sacó, la verdad, dentro de todo. Yo pensé que se iba a sacar y iba a empezar a gritar. La verdad, honestamente pensé eso. Pero bueno, dentro de todo se contuvo y no se sacó. Lo que sí que, me parece que no estuvo a la altura del debate. O sea, me parece como que Massa con el debate Massa como que le pasó por arriba, básicamente. En el debate Massa lo terminó pasando por arriba, ¿no? Lo cual, denota que Massa es una persona que tiene mucha más experiencia, digamos, ¿no? En cuanto a debates, digamos, inclusive Massa es un tipo que está metido en política hace como 30 años, ¿no? Lo cual, se notó que yo bastante en el debate, digamos, en el sentido de que básicamente a Milei yo personalmente no lo vi muy... La verdad que esperaba más de Milei en el debate. Honestamente esperaba más de Milei en el debate,
Pero bueno. Me sorprendió bastante que Massa pensé que iba a usar más el tema de los desaparecidos, digamos. Pensé que iba a pegarle más por ese lado, digamos, sobre todo en el bloque de derechos humanos y convivencia democrática. Pensé que iba a pegarle más por ese lado, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, el papá de Villarroel torturó colimas en Malvinas, por ejemplo, también. Inclusive que, bueno, que muchos represores, como por ejemplo el Tilly Acosta, por ejemplo, llaman a votar por la fórmula de Milei y Villarroel, por ejemplo. ¿No? Como por ejemplo el Tilly Acosta, que cabe destacar que es un ex represor de la dictadura. Y también, bueno, el hijo de Bussi, por ejemplo, Ricardo Bussi también, que es candidato por Milei en Tucumán. No, pero la verdad que a Massa lo vi bastante bien en el debate, lo cual obviamente no quería decir, digamos, no quiere decir que Massa vaya a arrasar en las urnas el domingo, digamos. Cabe destacar que, bueno, que también estaba viendo hace poco un podcast de María O'Donnell, que había sabido Javier Milei, donde él, bueno, contaba, una vecina de él contaba una anécdota, donde, bueno, está la vecina esta de Milei y él en el ascensor, y cuentan de que la vecina le pregunta algo de economía, le pregunta algo referido a Keynes, y Milei se resaca, digamos, y le empieza a decir zurda, viste, comunista, bueno, básicamente se termina sacando Milei y le empieza a gritar. Y bueno, también, bueno, cabe destacar que, bueno, hay una diputada que es Lila Limón, que, bueno, me sorprendió bastante. Me acuerdo y todavía me río que cuando fue a votar hizo lo siguiente, o sea, en vez de poner el papel, en vez de poner la bolita para ir a votar en el sobre y después meterla en la urna, lo que hizo fue salir del cuarto oscuro con la bolita en la mano y obviamente le anularon el voto, ¿no? O sea, obviamente le anularon el voto, ¿no? La verdad que bueno, es increíble de una persona que es candidata, ¿no? O sea, la verdad que es algo increíble de una persona que es candidata, la verdad. Pero bueno, al margen de eso, la verdad que pensé que Milei iba a estar un poco mejor en el debate. Pero bueno, ahora hay que ver qué es lo que va a pasar el domingo. Vamos a ver qué es lo que va a pasar el domingo. Ojalá que salga todo bien y que no haya incidentes, la verdad, ojalá. Así que bueno. Bueno, espero que hayan disfrutado escuchándome. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana a la misma hora. Saludos.